a cometer en el futuro. Dios sabe toda tu vida, sabe que en un futuro tal vez le vas a fallar, lo vas a traicionar, pero Él ha decidido amarte incondicionalmente y perdonarte. Y esta canción, me gusta este coro que cantamos de este canto tan viejito, que habla del agradecimiento. Quiero agradecerte, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Hay algo que tú tengas que agradecerle a Dios para cerrar este tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque hoy estoy en este lugar. Gracias porque siempre estás ahí, Señor, en mis momentos buenos, en mis momentos malos, Señor. Señor, quiero levantar. Dale gracias, dile gracias, que hoy la iglesia pueda cerrar este tiempo abriendo su boca para agradecerle a Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que me has dado. Creo que no hay forma de agradecerle, solamente rendirnos. Dile gracias, gracias, gracias. Dile una vez más, gracias, Señor. Quiero agradecerte por toda tu obra en mi vida, Señor. Te exaltamos, Jesús. Oh Señor, yo quiero gracias, Padre. Quiero levantar mi voz, abrir mis labios y decirte gracias, Señor. Por tu obra, te alabamos, Jesús, te exaltamos, Señor. Confío en tu grande amor. Tu misericordia se extiende para mi vida cada mañana. Solo tú eres Dios eterno, que me das vida. Solo tú transformas. Porque estoy aquí, Señor, y te exalto. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Le dices gracias, 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 Jesús, por tu obra en mi vida y por lo que hoy harás también, Señor. Por lo que hoy harás antes de que salgan los niños. ¿Por qué no ora y le dice, Señor, hoy harás una obra en mi vida? A través de la alabanza ya lo has hecho, a través de la enseñanza en la escuela dominical, pero también lo harás a través de tu palabra. Haz una obra completa en mi vida. Que hoy salgas, Señor, transformado por tu palabra, que hoy salga transformado por tu Espíritu Santo, que aún aquellos que aún no entienden tal vez mucho de lo que sucede en este lugar puedan experimentarte en sus clases en la palabra, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Voy a dejar espacio para que salgan los niños y los adolescentes a sus clases, por favor, mientras me pasa ahí André el iPad. De repente me quedé un poquito afónico. No sé si me puedan pasar de ahí del fondo, Memo, mi maletín negro, a ver si lo hay, hasta oscuro, para poner la Biblia. Acá está, Memicho. Pase la Biblia nomás. Ahí mientras salen los niños. Bueno, este mes decidimos tomar tema libre y mientras yo estaba ahí pensando qué compartir con la iglesia, tenía ahí algunos temas. El de ayer platicaba ahí con Juan, con el pastor Juan, y me decía, ¿qué vas a predicar? Le decía, pues tengo un tema de finanzas, tengo un tema un poquito más que estoy trabajando sobre el tema del libro de los Reyes, pero igual esa serie la vamos a tomar en junio. Y le puedo dedicar un sermón que tenga ahí guardado de mis sermones de antes, ¿no? Guardados. Tengo muchísimos sermones guardados ahí, ¿verdad? En una memoria. Pero al final de cuentas, pues ya venía trabajando y creo que Dios me guió por hablar hoy con la iglesia un tema acerca de las finanzas. Si alguien tiene que hablar de dineros, pues es el pastor. Si alguien tiene que hablar de finanzas, de mayordomía, pues creo que pues es el pastor. A veces en las iglesias se utilizaba de que voy a invitar a alguien que sea fuera de la iglesia para que hable de finanzas. Y creo que no es un error si quieres invitar a alguien o si alguien de fuera Dios lo lleva a hablar de finanzas con la iglesia, qué bueno. Pero si alguien tiene que hablar este tema también es el pastor, ¿no? Y quiero hablar con eso. Creo que Dios me ha llevado a este tema. Recuerdo que hace unas semanas en el tiempo de la ofrenda yo hablé algo
Y no sé si fue profético o fue simplemente un buen deseo de mi corazón, pero yo les hablaba de que Dios quiere multiplicar al 100 por 1 a muchos de ustedes sus finanzas, sus proyectos. Y a veces es difícil de creerlo humanamente, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Y yo pienso que algunos quieren eso para su vida. Yo quiero compartir con ustedes este tema acerca de temor y generosidad. Es un tema acerca de la bendición de Dios. Y quiero hablar de esto, ¿no? en esta tarde. Pero primero me gustaría compartir algo que escuché del pastor Enrique Bremer. Me pasaron un reel sobre el pastor Enrique Bremer y hablaba él acerca de las finanzas, una serie que está llevando con su iglesia, y él hablaba acerca del mundo material, de cómo por mucho tiempo en las iglesias se ha enseñado que lo material es malo. Y inconscientemente esta es una filosofía que viene del gnosticismo, ¿no? Una filosofía del primer y segundo siglo después de Cristo, donde enseñaba que todo lo que podemos ver y tocar es malo y que lo espiritual es bueno. Y a veces creo que la teología de México y de Latinoamérica se ha desarrollado por ese lado. Qué bueno si oras, qué bueno si lees la Biblia, si ayunas, pero si trabajas está mal. O si trabajas en exceso está mal, o si generas riqueza está mal, porque es un mundo material. Sin embargo, él nos decía, Dios creó todas las cosas, y él nos llevaba a pasajes donde dice que el trabajo es algo que Dios le dio al hombre dentro del huerto del Edén. Le dijo, tienes que trabajar porque a través del trabajo vas a producir. Entonces, ¿por qué es bueno el trabajo? Porque produces y porque el trabajo genera riqueza. Entonces, de alguna manera el pastor enseñaba que la riqueza es algo que Dios no ve como algo malo. Y vamos a ir desarrollándolo durante este sermón. Pero bueno, algunos de alguna manera siempre está por ahí esta tesis y antitesis, donde algunos empezaron a producir y Dios los empezó a bendecir y pusieron como primer lugar las finanzas. Y pues vemos que también en Latinoamérica se desarrolló una teología de la pobreza, donde ser pobre es bueno y Dios te ama por ser pobre, pero también se desarrolló una teología de la prosperidad, donde Dios, si te prospera es porque Dios está contento contigo. Y esta teología de la prosperidad simplemente se trata de la convicción de que Dios quiere que sus hijos sean prósperos, económicamente ricos, físicamente sanos y que sean muy felices. Y en la semana leía una frase que me gustó mucho en redes que decía, muchos en la teoría niegan la teología de la prosperidad. No, hermano, a mí no me hable de prosperidad, de dinero, eso es del diablo. Pero decía esta frase, pero en la práctica muchos la viven. O sea, tú dices, a mí no me diga de prosperidad porque eso es del diablo, a mí no me diga generar riqueza porque eso no es de Dios, pero en tu práctica tú quisieras tener dinero y ser próspero. Y es ahí donde se ha generado confusión. Ahora, ¿cuál es el problema con la teología de la prosperidad? Como toda teología, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. La teología de la prosperidad, lo que yo alcanzo a percibir que no se me hace tan sano, es que conviertes a Dios en tu súbdito. Tú tienes la obligación, Dios, de prosperarme. Eso no me gusta de esa teología. Otra cosa que no me gusta de esta teología es pone al hombre en el centro, que si yo le doy órdenes a Dios, entonces aquí el importante en este cuento no es Dios, sino soy yo. Y Dios, tú estás para cumplir mis deseos. Eso también no se me hace bien. Y número 3, evade la mayordomía y la responsabilidad de nosotros de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores de mi dinero, de ser fieles con mi dinero. Eso a veces lo evade la teología de la prosperidad, porque creen que de la noche a la mañana y que solo por tener fe Dios tiene la responsabilidad de bendecirme abundantemente. Y es por eso que hoy quiero hablar de 2 principios para prosperar, y es temor y generosidad. El primero es temor, y no quiero que confundan la palabra temor con miedo. Ahorita lo vamos a explicar. Algunos ya saben por dónde voy. Una cosa, hermano, es ser rico. Hay gente rica, hay gente millonaria. De hecho, vimos en la primera vez en la historia donde ya no hay, de la primera vez en la historia que existen los multibillonarios, que tienen una cantidad de dinero más grande a millones y ahora son billones, o sea, cientos de millones. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser próspero integralmente. Y Dios siempre está preocupado porque nosotros como sus hijos seamos prósperos
integralmente, y esto incluye el área financiera también en nuestras vidas. Y yo quiero ir hacia la vida del rey Salomón. ¿Por qué? Porque la vida del rey Salomón es la vida de una persona que comenzó bien. No sé si eso no tú lo predicaste de otro rey. Es la vida de una persona que comenzó bien. Lucas Magni lo define en uno de sus videos como el rey Salomón, el peor rey de la historia. Qué raro que fue el hombre más rico de la historia, el hombre más sabio del mundo, pero a la vez fue el peor rey de la historia. Qué terrible esto, ¿no? Y lo podemos ver como hombres como Bill Gates, que es inmensamente rico, como Elon Musk, inmensamente billonarios e inteligentes, pero a la vez son terribles con las agendas que apoyan, con las cosas que hacen en el mundo. Entonces, el rey Salomón es la vida de una persona, usted y yo la conocemos, que comenzó siendo sabio, pero terminó siendo un necio. Salomón, la historia dice que hereda el trono de su padre. El más grande rey de Israel fue David. Pues bueno, viene Salomón y David tiene toda la intención de dejar en el trono a Salomón. Y después de una serie de movimientos políticos, Salomón queda en el trono. Salomón tiene temor, lógicamente, porque acaba de ocupar el lugar del rey más grande que iba a existir en la historia. Y David hizo tantas cosas y dice Salomón, ¿cómo voy a ocupar estos zapatos? Bueno, pues Dios se le aparece a Salomón y le dice, en ese sueño le dice, voy a cumplir una cosa que tú me pidas, lo que tú quieras. Ya ven que ahora anda de moda como que la inteligencia artificial hizo como un meme o una imagen de el genio se equivocó en lo que le pedí. Algunos lo han visto, ¿no? Todos tenemos redes o un 90%. Y por ahí, pues ahí se le aparece Dios a Salomón, pero Dios no es ese genio que se equivoca. Dios escucha a Salomón y le dice, ¿qué quieres, Salomón? Y él le dice, Dios, yo quiero sabiduría. Y Dios le dice, estoy contento porque no pediste riqueza. Cualquiera de nosotros hubiéramos pedido ser ricos antes de ser sabios. Muchos dicen, yo prefiero ser tonto, pastor, pero ser rico. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está uno. Muchos preferimos ser tontos, pero ser ricos. Dice, como no pediste riqueza ni fama, también te voy a dar riqueza y también te voy a dar fama. Viene la catapixia de Chabelo y le vienen más cosas aquí a aquellos que vieron Chabelo, ¿verdad? En nuestros años. Y le da más cosas a Salomón. Y Salomón empieza con la sabiduría de Dios a hacer cosas inteligentes. Usted puede leer en la Biblia cómo administró el reino, cómo todo el reino estaba en paz y estaba próspero. Y ahorita lo voy a leer más abajo, pero incluso la Biblia dice que en el reino de Salomón, que fue la extensión más grande de territorio que tuvo Israel, dice que ninguna persona tenía necesidad y todos tenían abundancia. Estos son los primeros años de Salomón. ¿Por qué? Porque estaba gobernando bajo la sabiduría de Dios. Entonces podemos entender que una persona sabia que teme a Dios tiene altas posibilidades de prosperar. Si tú has intentado a través de ver los videos de Daniel Habib, que ya pasó de moda, o sea, si tú has intentado leyendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, si has intentado a través de invertir tu dinero en aras, la otra vez le platicaba a un amigo, al pastor Gabo, y le decía, muchos prefirieron dar su diezmo en aras que darlo en la iglesia, y miren lo que pasó. Entonces, si tú has intentado a través de invertir tu dinero en aras, déjame decirte que la mejor manera de prosperar es a través de la sabiduría, pidiéndole sabiduría a Dios. Lo tenemos en la vida del rey Salomón, una persona sabia que prosperó y hizo prosperar a otros, y hizo prosperar su reino. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, si lo pueden poner por favor, ¿qué es el temor según la palabra de Dios? Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin embargo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es el temor de Dios? ¿O qué es la sabiduría? Tener temor de Dios. Bueno, ¿y qué es el temor de Dios? Aquí inteligencia artificial a veces nos hace más fácil los sermones y dice, es crucial entender que el temor a Jehová no es un miedo a un castigo. En la Biblia la palabra temor, las veces que se utiliza, al menos en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces no se refiere al miedo ni a un castigo.
sino a un respeto profundo hacia la grandeza, autoridad y poder de Dios. Este temor implica una disposición a someterse a la voluntad de Dios y reconocer su soberanía. El temor de Dios es igual a ser un hombre sabio que me someto a lo que Dios quiere para mi vida. Esto es tener temor en la palabra de Dios. La frase, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos invita a buscar la sabiduría en una relación personal con Dios, a respetar su autoridad y a aprender de sus enseñanzas. Entonces, el temor de Dios es igual a una persona sabia que todo lo que hace está bajo la dirección de Dios. Si tú diriges tus pasos aún en el área económica, financiera, y te sometes a Dios, puede ser en un año, puede ser en 10, no lo sé, Dios prosperará tu vida. Ahora, podemos ver en la misma historia del rey Salomón, un hombre que comenzó temiendo a Dios, un hombre que comenzó bajo la sabiduría y dirección de Dios, prosperó, bendijo su reino. Los que han leído ese libro entendemos de lo que estamos hablando. Todo lo que hizo, fue el hombre más rico del mundo, hizo el templo de Dios y era una de las 7 maravillas del mundo. La historia universal lo registra, y el templo de Salomón que hizo para Dios era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero ahora, así como la sabiduría te lleva a la riqueza sin temor de Dios siempre nos va a llevar a corrompernos. Y lo vemos en la historia de Salomón, el hombre más sabio del mundo. Cuando se hizo rico y poderoso, corrompió su corazón porque se alejó de Dios. Tim Mackie en su podcast Proyecto Biblia dice: ahora Salomón se parecía más a Faraón que a un rey conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que Salomón, para construir el templo, esclavizó a miles de personas para construir el templo. La Biblia dice que Salomón tenía cientos de caballos de los más finos del mundo. También dice la Biblia que comenzó por tener cientos de mujeres, concubinas y esposas, y terminó adorando otros dioses. Y me encanta lo que dice Tim Mackie. El oprimido, porque el pueblo de Israel había sido esclavo, el oprimido terminó convirtiéndose en opresor. Y yo lo he visto en los últimos años en mi vida, como gente que no tenía dinero y que Dios las bendijo y que se alejaron de Dios, como ellos cambian su carácter y su corazón y piensan que están por encima de los demás. Aquel que no tenía nada y ahora tiene, muchos tienden por oprimir a los demás y verlos hacia abajo. Es una conducta normal en el mundo, pero en la iglesia, si Dios nos bendice, no debería de ser así. Hay una historia que me contó un hermano. Dice que un hombre que iba y lo visitaba, le decía: hermano, le estoy pidiendo a Dios para que me bendiga y me dé una casa, porque quiero servirle, porque quiero que mi ministerio se afirme, y me quita el sueño, no tener una casa propia, el estar rentando, el ver que batallo para pagar la renta. Y este hombre le dice y este hermano que me cuenta la historia le dice: y yo le dije a esta persona, Dios te va a dar una casa, pero te va a dar una casa para que le sirvas y para que afirmes tu vida en Él. ¿Y sabe cómo fue la historia de este hombre? La historia es la siguiente. Este hombre trabajaba en la basura. Tal vez el hermano Mauro se sabe esa historia porque me la contó el hermano Efraín. Este hombre trabajaba en la basura. Y este hombre le dijo a la persona que me contó a mí la historia: ¿cuánto necesitas para esa casa? La casa que quiero cuesta 164,000 pesos. Estamos hablando de hace 40 años, no sé cuánto era 164,000 pesos hace 40 años, ¿verdad? Pero yo que sepa, era mucho. Y este hombre le dijo: Dios te va a dar exactamente lo que necesitas para tu casa. Este hombre trabajaba en la basura y en un tambo de basura se encontró 164,000 pesos.
y Dios le dio esa casa. ¿Y sabes cuál es la historia de este hombre? Se alejó de Dios. ¡Qué tremendo! Como a veces lo que más anhelamos, Dios nos lo da, y eso es lo que nos termina alejando de Dios. Este hombre encuentra ese dinero, tiene la casa, Dios le da esa casa y se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque a veces las personas que no están preparadas para recibir la bendición de Dios, su corazón termina corrompiéndose. Hay una historia en el libro de 1 de Samuel capítulo 25. Hay una historia acerca de un hombre llamado Nabal y su esposa Abigail. ¿No está por aquí hoy Abi? ¿No está? Bueno, hay una historia sobre Nabal y Abigail. Y esta historia es muy interesante porque es un matrimonio. Pero lo más extraño, bueno, no es tan extraño porque hay muchos matrimonios así. Hay una persona insensata en este matrimonio y hay una persona sabia, temerosa de Dios. Nabal es un hombre que de alguna manera en el Viejo Oriente es una persona rica, tiene mucho ganado, tiene camellos, tiene ovejas, tiene plantíos de uvas, tiene grande abundancia. Y dice la Biblia que en una ocasión, si quieren poner ahí el versículo 1 del capítulo 25 de 1 de Samuel, dice: murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral, lo enterraron en su casa en Rama. Luego David bajó al desierto de Maón, y había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Continúa. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. ¿Sabes qué es una persona mezquina? ¿Alguien lo sabe? Así como los de Monterrey. Era piedra, era codo en todos sus asuntos. Y fíjese la diferencia, fíjese el contraste de estos dos personajes. Y dice la Biblia que David estaba viviendo cerca de los terrenos de Nabal y anduvo algunos meses por esos lugares. Y en el tiempo de la cosecha, a David se le ocurre mandar a unos de sus hombres con Nabal y le dice: oye Nabal, durante todo este tiempo, tal vez tú no te has dado cuenta, pero yo he cuidado tus ovejas, he cuidado a tus pastores de que no los asalten, y gracias a que yo he estado cuidando a tu gente, tú has prosperado. Y necesito en esta ocasión, he visto que levantaste muy buena cosecha, necesito pues que me des comida para mis hombres, que me des bebida para mis hombres, pues para poder alimentarlos por un tiempo. David tenía como 1,000 personas a su cargo. Y fíjese lo que le contesta Nabal, versículo 10 por favor. ¿Quién es este tipo David? Es lo que le contesta Nabal a los mensajeros de David. ¿Por qué? Porque era mezquino. ¿Quién es este David? ¿Tú crees que no conocía a David? Conocía a David. Les dijo Nabal con desdén: ¿quién se cree es este hijo de Isaí? Sí sabía quién era. En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. 11 por favor. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen quién sabe de dónde? Y los hombres de David se regresan. Hay algo que aprender aquí. Este es un hombre que ha sido bendecido, que ha prosperado, que tiene abundancia económica y material gracias a David, porque David ha cuidado de sus ganados. Y cuando David viene a pedirle, este hombre es mezquino con David. ¿Y qué podemos aprender? Que este hombre ha corrompido su corazón. Este hombre se ha entenebrecido y no tiene temor de Dios, porque él piensa que todo lo que ha logrado es gracias a él y que nadie le va a quitar lo que tiene. Este es el primer principio para que tú dejes de prosperar. Pensar de que todo lo que tú has hecho es gracias a ti y que nadie tiene derecho a pedirte o a quitarte. Un hombre corrompido que no se da cuenta que si ha prosperado es gracias a David. El primer paso hacia la corrupción e insensatez de nuestros corazones es no darnos cuenta de dónde viene la bendición.
Cuando tú eres mezquino, eres una persona que te ha cegado y no te das cuenta que todo lo que tienes viene de Dios. El segundo paso es cuestionar quién es Dios. Porque este hombre cuestiona a David. ¿Quién es David para que venga a pedirme? Y mucha gente cuestiona, ¿quién es Dios para que nos pida? Si Él ya tiene todo, es el rey del oro y la plata y todavía quieren que les demos. ¿Cuántas personas que tienen años en la iglesia siguen cuestionando, ¿a poco tengo que darle a Dios? Número 3. Una persona mezquina siempre pensará que es injusto darle a Dios y a otros lo que a ti te ha costado. Pero gracias a Dios que este hombre tenía una mujer que dice sensata y hermosa. Mujeres, ustedes tienen en sus manos el poder de hacer que su hogar prospere o caiga en la ruina. Se los digo en serio. Muchos hogares no prosperan porque la mujer es insensata. Y muchos hogares prosperan porque en ese hogar hay una mujer sensata y sabia que le sabe decir a su esposo: hey, todo lo que hacemos, todo tu esfuerzo lo amamos y lo agradecemos, pero es gracias a Dios y Él es el dueño de esta casa. Pero eso son las primeras que dicen: no, ¿cómo vas a dar? ¿Cómo vas a compartir? Pero Abigail era una mujer sabia y esta mujer trajo bendición gracias a su prudencia. Así como la riqueza puede corrompernos, también la riqueza con temor de Dios puede hacernos un canal de bendición. Esta mañana yo ministraba a los servidores: tienes que ser un canal de bendición. El cristiano por default tenemos que ser un canal de bendición donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Sea espiritualmente, orar por la gente. Ayer me llamaban: pastor, yo soy de otra iglesia, pero me dijeron que usted sí va y ora a los hospitales por un enfermo, y hay un muchacho que lo operaron del cerebro y necesitamos que vaya a orar. Le dije: claro que voy y oro. No sé por qué me buscaron a mí. Y digo: qué bueno. Saben que soy una persona que no me niego. Qué raro que esa hermana va a una iglesia y no le dijo a su pastor. Se me hace extraño. Tenemos que ser un canal de bendición espiritual, pero también tenemos que ser un canal de bendición material. Y muchas veces nomás queremos ser un canal de bendición espiritual. Y vemos aquí cómo Abigail se convierte en un canal de bendición. David se enfurece y dice: voy a ir con mis hombres y quitarle todo a Nabal. Era un tipo Pancho Villa, ¿no? Él llegaba a las haciendas y arrasaba. Dice David: ¿qué me cuesta a mí llegar a esa hacienda con mis hombres, con mis valientes, y quitarle absolutamente todo y dejarlo en la calle? David está dispuesto a ir a quitarle todo. Los siervos de Nabal vienen y le avisan a Abigail, y Abigail actúa prudentemente. Y vamos al versículo 18 de 1 de Samuel 25 ahora para ver qué dice. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Los cargó todos en burros y le dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Y vamos hasta ahí si quieres. Y esta mujer entiende algo, porque los siervos vienen con esta mujer y los siervos le dicen a Abigail: hey, David viene a quitarnos todo. Pero te digo una cosa, Abigail, es cierto lo que dijeron los mensajeros. Todo el año David tenía gente cuidándonos para que no nos quitaran nuestros rebaños, para que no nos asaltaran, para que los animales no se devoraran nuestras ovejas. Este hombre ha sido justo con nosotros. Esa es la verdad, Abigail, no dijeron mentiras. Y Abigail, como una mujer temerosa de Dios, entiende esto y dice: tengo que ser agradecida y generosa con aquel que ha protegido nuestra casa. Y dice la Biblia que ella prepara todo lo que usted escuchó. 200 pasteles, no creo que se hicieran tan fácil. Y les llevó cabritos y pastel y vino y todas estas cosas.
Y luego vamos al versículo 27. Y llega con David. Y le dice, aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Siguiente verso. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Mientras Nabal, un hombre mezquino que no entiende que la bendición de Dios viene gracias a que David lo ha cuidado, trajo maldición a su casa a causa de su corazón corrompido, Abigail usó esa misma riqueza para traer paz y bendición a su casa. ¿Cómo estás usando la riqueza que Dios te está dando? ¿Para traer maldición a tu casa? ¿Para traer perdición a tu casa? ¿O estás usando esta riqueza para traer bendición a tu casa? ¿Cómo la estamos usando? Y Abigail fue sabia. ¿Cómo no le vamos a dar un poco de lo mucho a David y sus hombres si gracias a ellos tenemos toda nuestra riqueza? Michael Heiser dice en uno de sus libros: ¿acaso nos dice la Biblia que ser rico es intrínsecamente injusto? ¿O acaso nos dice que ser rico conduce automáticamente a la injusticia, o que necesariamente es causa para ser un pecador? Y fíjese lo que contesta Michael Heiser: cualquiera que dedique un tiempo serio al texto bíblico aprenderá que la respuesta a esta pregunta es no. No es pecado ser rico. No es pecado generar riqueza. No es pecado que si tú has sido sabio y temeroso de Dios, Dios te bendiga. No es pecado. De ninguna manera. La riqueza no es un mal inherente según la Biblia, pero lo que Dios odia no es la riqueza, sino el abuso de los pobres por parte de los ricos. Lo que Dios odia no es la riqueza, sino la mezquinidad de los ricos. Lo que Dios odia es el amor al dinero y la avaricia. Eso es lo que Dios odia. Y creo que hemos malinterpretado las cosas. Yo lo dije hace unas semanas y lo dije al inicio de este sermón. Dios puede multiplicar tus ganancias, tus riquezas al 100 por 1. Dice la Biblia al 30, al 60 y al 100 por 1. Yo creo que Dios lo puede hacer. Porque la Biblia me enseña una y otra vez que en el Antiguo Testamento Dios hizo milagros de multiplicación. En el Nuevo Testamento Jesús, cuando caminó sobre la tierra, una y otra vez hizo milagros de multiplicación. Entonces creo que ese Dios sigue haciendo eso. Así como Dios sigue perdonando, así como Dios sigue restaurando, así como Dios sigue haciendo milagros, también Dios sigue haciendo milagros y obras financieras. Pero la bendición de Dios no está en acaparar. La bendición de Dios no está en nuestro esfuerzo personal, aunque debemos de trabajar y Dios lo honra. La bendición de Dios está en ser sabio, temeroso de Dios y generoso. ¿Por qué? Porque todos los versículos que yo leí para hacer este sermón, donde habla de multiplicación, y mucha gente cuando, ¿cuántos quieren que Dios les multiplique? Y vemos los videos ahí de las iglesias levantándose todos y danzando, diciendo amén. Todos los videos donde Dios habla de multiplicación al 30, al 60, al 100 por 1, siempre implica primero sembrar y compartir. Nunca es al revés. Nunca es primero que Dios me dé y luego siembro y luego comparto. Esa fórmula no te va a funcionar. Primero es sembrar. Y ahora que ya abandoné mi huerto, espero ir a visitarlo en esta semana, pero ahora que he estado trabajando en este huerto aprendí tantas cosas, porque cuando la Biblia decía y Dios puso a Adán y a Eva en un huerto, yo me los imaginaba en el parque de los Palitos, en el parque Lerdo, en un parque bien bonito lleno de árboles. No,
Dios puso a Adán y Eva en un huerto donde ellos tenían que sembrar, plantar y cosechar semilla. Y eso significa trabajo. Yo no he trabajado en el campo. Mi huertito es como de aquí donde está la batería. Y a veces iba y trabajaba y me cansaba. Imagínense la gente que hace hectáreas. Es sembrar. Y después de que siembras, es esperar en fe, regar ese huerto, ir a regarlo, o tener a alguien que te lo riegue, o poner regado automático, las posibilidades que tú tengas, y esperar 1 mes, 2 meses. Hay frutos que tardan hasta 9 meses para darse. Imagínese estar regando una tierra que no se ve nada, pues te puedes agüitar. Pero el principio para la multiplicación es la siembra. Y la siembra es poner una semilla debajo de la tierra que tú no vas a ver cómo se está desarrollando. Simplemente lo haces. Y lo haces sin saber qué va a pasar, y ahí es donde entra la fe. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque esa semilla no la estoy viendo, porque yo no tengo ojos para ver debajo de la tierra, sé que esa semilla un día va a traer un fruto que se va a empezar a ver y va a crecer y me va a alimentar a mí y va a alimentar a otros y va a bendecir a otros. Nabal quiso acaparar. Él dijo: no, yo no puedo compartir, yo no puedo sembrar en David. Sin embargo, vemos en la palabra que Abigail compartió, sembró. Y sembró muy bien, porque después David se convirtió en su esposo. Mensa no era, ¿verdad? Dice la Biblia que Nabal se murió por mezquino. Se murió. La historia de la Biblia dice eso. Dice que Nabal se enfermó y a los 10 días murió por castigo de Dios. Y cuando este se murió, Abigail se convirtió en esposa del rey David. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestras vidas? Sé que el trabajo dignifica, sé que del trabajo generas riqueza y Dios se agrada de eso, pero muchos nos quedamos hasta ahí: trabajo y genero riqueza. Cuando digo la palabra riqueza es que generas dinero. No estoy diciendo que generas para ser millonario. Todos generamos riqueza. Así se usa esa palabra. Los que hablan de finanzas dicen la palabra riqueza no necesariamente para los que tienen millones en el banco, sino para los que generan algo para su sustento. Trabajas, te esfuerzas y generas riqueza, pero hasta ahí llegas. Dios quiere que vayamos más allá. Dios quiere multiplicarnos, Dios quiere bendecirnos, pero siguiendo sus principios de temor y generosidad. Si pueden pasar los músicos, por favor. Creo que la gran mayoría de las personas que estamos en México, o al menos en el norte de México, porque no me gustaría hablar por países que están peor que México, porque no puedo generalizar, pero al menos las personas que viven en Chihuahua, vamos a hacerlo más pequeño. Creo que la mayoría de las personas que viven en Chihuahua en algún momento tendrán la oportunidad de generar abundancia para tener una buena vida. Por cualquier cosa, por una herencia, porque se murió el jefe de una empresa y tú ibas pasando por ahí, dijeron: pues este tiene la misma cara y si lo ponemos aquí van a pensar que no se murió. Porque de chiripá aprendiste a hacer zanjas y necesitaban alguien que hiciera zanjas y le iban a pagar 10,000 pesos por zanja y haces 20 zanjas diarias. Pero así es la vida. Me he fijado que gente que yo pensaba que nunca iba a hacer nada de su vida, ahorita están mucho mejor que yo económicamente, por suerte o por bendición de Dios o por las circunstancias. Creo que muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de tener buena vida o abundancia, pero depende de lo que hagas a partir de ese momento que te llegue esa abundancia. Depende de lo que hagas a partir de ese momento. Si se corrompe tu corazón, vas a acabar en la ruina. Pero si comienzas a temer a Dios, a ser sabio y que tu vida sea dirigida por Dios, creo que muchos podrán permanecer en la bendición de Dios y bendecirán a otros.
Pon tu corazón en el lugar correcto y pondrás tu dinero en el lugar correcto. Hay una persona que es muy buena para generar dinero. No puedo decir nombres porque ya nos están transmitiendo ahí. Y es demasiado buena, pero es tan buena porque es ambicioso, porque es codicioso. Y fácil genera dinero, pero siempre que se le presenta una oportunidad y él se cree tan listo, dice, y voy a invertir en este negocio, ha perdido su dinero. Porque un corazón corrompido siempre va a poner su dinero en el lugar equivocado. Pon tu corazón en el lugar correcto y tu dinero estará en el lugar correcto. Y creo firmemente que las personas que vivan este principio de sabiduría que incluye el temor de Dios y la generosidad multiplicarán sus riquezas este año. Este pastor que ha pasado, no, lo estoy diciendo en serio. Y veremos la bendición de Dios. Y una vez más lo repito, como lo he dicho en otras predicaciones de finanzas: prueba a Dios. Dios te prueba a ti, ¿sí sabías? Dios no tienta, pero prueba a la gente. Dios te ha probado dándote bendiciones y tal vez has fracasado. Ahora tú prueba a Dios. Dios, aquí está mi última tinaja de aceite, pero te la ofrezco a ti. Como cuando llegó el profeta, ¿no?, con la viuda y le dice: ¿por qué me pides primero para ti si mi hijo se está muriendo y solamente nos queda esta tinajita de aceite y esa poquita harina y nos vamos a morir? ¿Por qué eres tan envidioso y me estás pidiendo? ¿Qué le dice el profeta? Hazme caso y dame primero a mí y vas a ver lo que sucede. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que durante toda la escasez no se le acabó el aceite y la harina a esa mujer. Pon en manos de Dios lo mucho o poco que tienes y Dios sabrá qué hacer con él. Y Dios te guiará para que tomes buenas oportunidades para multiplicarlo. Es un mensaje de finanzas y creo que si Dios me ministró para que lo compartiera para la iglesia es porque Él quiere hacer algo en esta área con algunos o todos los que están aquí. Créeme que como pastor no soy una persona que digo: ¿cómo me gustaría a mí que Dios me hiciera tan próspero y que todos estuvieran bien pobres? Mi esposa me dice, estaba viendo la serie de los Beast Games. No sé si alguien aquí la vio, está muy buena, se la recomiendo. Los Beast Games, el Mr. Beast va a regalar $5 millones. Y en uno de los juegos pone a 3 personas, hay 3 equipos y lo escogen, cada equipo escoge a la persona que creen que es más confiable de su equipo. Y pues escogen, por ejemplo, unos a Juan, un equipo, otros a Leo y otros a la hermana Vicky. Y cuando esos 3 pasan, los pasan a un templete y les dicen: si tú me dices que todo tu equipo va a perder y ya no va a participar en el juego, te doy $1 millón. Y es real. Y de 3, 2 deciden no correr a su equipo. Y una persona así dice: no, está bien, pues que todos se vayan, a mí dame $1 millón. Y me dice mi esposa: tú eres tan buenazo y tan menso que tú no agarrarías $1 millón. Y esa es la realidad. A mí no me gustaría que Dios me prosperara y que usted no. Yo oro para que Dios lo bendiga, para que Dios prospere a esta comunidad, a esta iglesia. Pero también hay una ruta y es el temor de Dios. Y muchos queremos desviarnos de esa ruta. ¿Por qué no cierras tus ojos? Le dices: Señor, quiero comenzar nuevamente en mi educación financiera, en mis finanzas. Quiero comenzar nuevamente. He caminado conforme a lo que yo creía que estaba bien. La mezquinidad y la avaricia han llenado mi corazón
Tal vez te has corrompido porque has agarrado tanto dinero, Dios te ha bendecido y te corrompiste. Y lo hemos hecho. Tal vez yo también me he corrompido, pero hoy podemos empezar de nuevo. Y al final del año o en 2 años, que puedas decir: un día escuché esa palabra, pastor, y comencé a vivir de manera diferente, y comencé a ver de manera diferente mis finanzas, mi camino financiero. Comencé a tomar a Dios en cuenta y que Él guiara todo lo que yo hago, y Dios me ha bendecido. Y he compartido esto con otros, y he bendecido a otros, y mi familia está bien, y he prosperado integralmente. Señor, yo te quiero pedir por esta comunidad, que tal vez nadie nos enseñó educación financiera, que tal vez por las circunstancias de la vida nuestro corazón se llenó de mezquinidad, de avaricia, Señor, y hemos querido acaparar todo para nosotros. Te pido, Señor, que hagas algo nuevo en esta área, en Iglesia Filadelfia, que nos lleves por el camino de la bendición de Dios, que traigas un temor y una sabiduría en cada uno de las personas, Señor, de esta iglesia. Yo anhelo ver cómo los jóvenes tomen buenas decisiones financieras. Yo pido por mujeres sabias en sus hogares, que tengan el temor de Dios y ayuden y fortalezcan su hogar y a sus esposos para que ese hogar sea bendito, Señor. Yo pido por los cabeza de hogar, Padre, que abran las ventanas de los cielos, que aprendan a poner su dinero en el lugar correcto y que nunca se olviden, Señor, de que tú eres el que vas a multiplicar sus finanzas, porque el principio de la bendición es la siembra. Señor, pon en nosotros un corazón generoso para sembrar, que nunca pensemos que hay otra forma de ser benditos en ti, Dios. Siempre es la entrega, siempre es la siembra, siempre es compartir, Señor, porque unas manos abiertas siempre estarán listas para recibir más. Gracias por esta palabra, gracias por tu iglesia, Señor, y que esta palabra dé su fruto al 30, al 60 y al 100%, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Voy a dejar el lugar al pastor Marco.